Bueno, pues vamos a comenzar ya el programa de esta noche. Vamos primero con una entrevista personal que en esta ocasión, bueno, pues vamos a realizar a la persona que desde hace aproximadamente 3 meses, bueno, pues tiene el mando del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con acuartelamiento en el concejo de Siero, en el acuartelamiento Cabo Noval. Vamos a hablar a continuación, y agradecemos su presencia, con el coronel Jesús Martínez Victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Bueno, Un placer. Encantado que esté con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. 3 meses ya, bueno, han pasado ya esos 100 días que se suelen, bueno, pues dar a toda persona que coge un mando. ¿Cómo se está desarrollando, bueno, pues este mandato al frente del regimiento? Bueno, pues la verdad es que está siendo desde el principio realmente intenso. Hay que tener en cuenta que justo el día que tomé el mando, el día 15 de diciembre, fue el día que se anunció que el Día de las Fuerzas Armadas se iba a celebrar aquí en el Principado de Asturias el próximo 25 de mayo. Con lo cual, desde ese momento, sin dejar nuestras actividades de preparación, la instrucción y entrenamiento que realizan nuestros 2 batallones, pues hemos tenido que adaptarnos y empezar a trabajar en un desafío tan grande como es el Día de las Fuerzas Armadas, que no es solo el propio desfile en sí, sino es todas las actividades de preparación, la logística, y al final somos la unidad que está presente en el Principado y hay una gran carga de trabajo sobre el regimiento, con lo cual, pues bueno, intensidad e ilusión, desde luego. ¿Qué unidad se ha encontrado? Pues me he encontrado una unidad realmente cohesionada, con mucha ilusión por los desafíos que tiene delante, con gran capacidad de trabajo, una mezcla de veteranía y juventud que crea sinergias, y con unas estructuras perfectamente definidas y donde cada uno sabe cuál es su trabajo, y en muchos casos podemos decir que funciona sola, que es lo que ayuda mucho a un mando, que se hayan establecido mecanismos de trabajo que facilitan el ejercicio del mando. Tiene usted formación paracaidista. ¿Qué espíritu va a tratar o trata de inculcar a su nueva unidad? Bueno, hay que tener en cuenta que el Regimiento de Infantería Príncipe número 3 tiene casi 500 años de historia. Es el regimiento más laureado de España, entonces sería muy pretencioso por mi parte pretender inculcar un espíritu nuevo a un regimiento con el abolengo que tiene el Regimiento Príncipe. Yo quiero que mis soldados sean conscientes del regimiento al que sirven. Sí. Y que, siendo conscientes de ello, sepan que el trabajo diario que hacemos pues tiene un fin, y que se sientan responsables y que miren un poco atrás a esos 500 años de historia, porque ellos forman parte de ello y lo tienen que hacer valer. Claro. Ha participado usted en numerosas misiones en el exterior, al igual que le ha ocurrido al regimiento, ¿no? ¿Hay nuevas misiones en perspectiva, en plan para la unidad? Bueno, sabemos que estamos en el ciclo de rotación para las nuevas misiones. La brigada, toda la Brigada 7, y nosotros, el Regimiento Príncipe, como parte de la Brigada 7, estamos dentro de ese ciclo de rotaciones. Ahora mismo el Regimiento Isabel la Católica de Pontevedra está en Eslovaquia. Entendemos que vamos a entrar en ese ciclo y que en el 2025 todo parte del regimiento será desplegado en el flanco, en el este de Europa. Estamos esperando con gran ilusión que se nos asigne un destino, una responsabilidad en este sentido. Somos un regimiento con mucha experiencia en misiones en África, en Asia, también en Europa en su momento. Y bueno, creo que estamos preparados y, como digo, ilusionados porque eso nos asigna un destino cuando el Estado Mayor del Ejército lo considere. ¿Y sería en el este de Europa? Nuestra brigada está orientada a ese flanco, entonces, salvo que haya algún cambio de situación, entendemos que así será. No está confirmado, pero entendemos que ese puede ser nuestro destino más probable. Claro. Señaló usted durante el inicio de su mando al frente de la unidad que el entrenamiento y la anticipación son cuestiones básicas. Vamos a ver, esto, para que todos nos entendamos, esto es como el fútbol, aquella frase de se juega como se entrena como se vive. Bueno, al final lo que no podemos hacer es que nos sorprendan las situaciones. Hay que estar preparado, hay que ver cuáles son los escenarios que se nos plantean, cuáles son las diferentes posibilidades o qué nos puede solicitar el ejército en cada momento y como siempre he dicho, anticiparnos a ese momento para que no nos sorprendan las decisiones o los cometidos que nos puedan mandar, sino por lo menos haber realizado un análisis previo, un estudio, y que nuestras unidades
pues hayan andado un camino antes de que lleguen esos desafíos. Claro. ¿Cómo es el soldado asturiano? No sé si ya los había tenido bajo su mando, pero ahora que la mayor parte entiendo que sean de aquí. Bueno, yo tengo que decir que, aunque no he servido nunca en Asturias, tuve la oportunidad de teniente coronel de mandar el batallón Covadonga, que pertenece al regimiento Asturias 31, pero que casualmente está en Madrid. Sí. Y allí se vive un poco el ambiente asturiano. No éramos asturianos casi ninguno, pero teníamos un fuerte espíritu asturiano. Pero bueno, contestando un poco a tu pregunta, la verdad es que el soldado asturiano yo lo definiría fundamentalmente como un soldado generoso y fiable. Y luego es un soldado que cuadra mucho con lo que yo les pido porque tiene iniciativa y se anticipa. Muchas veces voy a dar una orden, a pedir que se haga alguna acción y me sorprende muchas veces con que ya la han hecho o están en camino de hacerla, o ya lo habían previsto de alguna manera o lo habían programado. Entonces, como digo yo la principal característica del soldado asturiano diría su generosidad. Claro. El regimiento que manda es muy querido en Asturias. Sí. En estos 3 meses, ¿ya ha tenido tiempo de darse cuenta de que, bueno, que a los hombres y mujeres que tiene bajo su mando les aprecian? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, lo que más me he dado cuenta es que mencionar el acuartelamiento Cabo Naval o el Regimiento Príncipe es una carta de presentación que donde va uno funciona. Es cierto que se nos quiere y allá donde vamos decimos que venimos del acuartelamiento y percibo que en Asturias el regimiento y el acuartelamiento se percibe como algo propio, más allá de la afinidad o menos afinidad que puede tener la gente con las Fuerzas Armadas, su regimiento, como he dicho alguna vez, que no se lo toquen. Claro, es parte de Asturias, como podría ser, bueno, salvando las distancias, por supuesto, pues nuestra Santina. Gente que hizo el servicio militar, cuando había servicio militar en el Cabo Naval, siempre que sale la conversación dicen, es una unidad muy dura. Yo no sé si se sigue manteniendo esa dureza, si es o no muy dura en comparación con otras unidades. Bueno, yo lo que percibo es que mis capitanes y mis tenientes coroneles, que al final son los que llevan la instrucción diaria, buscan la progresividad. Es decir, tenemos que, al final, nuestra gente se prepara para el combate. Entonces, el combate es duro y hay que prepararse para ello. Pero, desde que llega un soldado hasta que va adquiriendo diferentes capacidades, tanto físicas como técnicas, lo que se trata es de ser progresivo, no darle, digamos, toda la formación o toda la preparación física de golpe porque no lo aguantan. Entonces, se busca la progresividad para llegar al mejor soldado posible, tanto técnica como físicamente. Eso exige dureza en el entrenamiento, pero bueno, siempre con progresividad. Vamos a hablar de esas misiones en el exterior. Sirvió usted en Afganistán, de donde, me corregirá si me equivoco, de donde planeó la evacuación de aquel país. Cuando las fuerzas occidentales se fueron, bueno, no solo España, sino los demás países, se pudieron ver por televisión imágenes tremendas de los aeropuertos, de los propios afganos queriendo subirse a los aviones de la manera que pudieran. ¿Es duro dejar el país en manos de quien cayó el país, en manos de los talibanes? Bueno, a mí realmente lo que me correspondió fue planear la evacuación del personal nacional, en este caso la delegación diplomática y los colaboradores afganos en el mes de agosto del 2021. Dicho esto, evidentemente es duro, digamos, dejar un país en... realmente la misión había finalizado el 31 de mayo. Se quedó un pequeño contingente allí, la delegación diplomática y los colaboradores, pero digamos, la retirada ya se había producido con anterioridad. El avance de los talibán, que fue fulgurante, pues nos sorprendió a todas las naciones y fue lo que provocó aquella operación de evacuación. Y realmente podría dar la impresión de que dejamos el país en la misma situación que lo habíamos, que lo encontramos en el año 2001, y realmente es duro porque con 20 años trabajando en aquel país, 27.000 militares españoles que pasaron por él a lo largo de esos 20 años. Y, por supuesto, los 102 compañeros que dejamos en este escenario, pues bueno, puede dar la impresión de que no ha servido para nada. Pero bueno, también hay que pensar para qué fuimos allí, que fuimos realmente para combatir el terrorismo transnacional de Al-Qaeda y evitar y combatirlo donde tenía su origen, que era fundamentalmente Al-Qaeda. Creo que durante 20 años hemos conseguido una mayor seguridad
aquí en territorio nacional, cada uno en sus países. Y luego España ha pegado o sea, el ejército español ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos 20 años. Es duro dejar el país como se dejó, pero también hay que ver que esa operación tuvo muchas consecuencias positivas para nuestras Fuerzas Armadas. Claro. ¿Qué pudo fallar en aquel país para no lograr, bueno, pues un país moderno, un país, bueno, acorde a los tiempos? Porque decían, después de aquella retirada, decían, ahora sobre este país se ha retrocedido en el tiempo, vuelven casi a la Edad Media. Sí, bueno, yo no soy un experto en politología, pero bueno, por lo que he analizado y por lo que he leído sobre Afganistán, porque al final es un tema que siempre me ha interesado, hay que tener en cuenta primero la propia configuración del país. Es decir, Afganistán no es un país estructurado donde sea fácil exportar una democracia occidental. Eso, lo primero, es un conjunto de tribus que se relacionan entre ellas con un carácter muy individualista, muy localista y digamos que donde Kabul se ve muy alejado. Después, a lo mejor teníamos un error de percepción de que pretendíamos exportar una democracia o una forma de gobierno que los propios afganos culturalmente no entienden. Luego también hay que contar con la propia, cómo eran los gobiernos afganos, muy centralizados en Kabul, con el resto del país. Con el resto del país y luego una corrupción galopante. Claro. Porque hablamos de un país que de valle a valle cambia constantemente. Totalmente, y también fue un país que cuando consiguió su independencia en 1919, pues digamos, no era un país consolidado ni siquiera en su origen. Claro. Es difícil, sin duda. Bueno, el este de Europa, yendo a la actualidad, el este de Europa está en llamas con la guerra entre Rusia y Ucrania tras la invasión rusa. ¿Qué lecciones aporta a los ejércitos occidentales en general, al español en particular, esta guerra que ya se prolonga más allá de 2 años? Pues yo creo que lo que más nos aporta es entender que los ejércitos tenemos que estar preparados para la mayor exigencia que podemos afrontar, que al final es el combate convencional, el combate entre ejércitos, digamos, similares o entre ejércitos convencionales de dos naciones. Esa es la mayor exigencia que podemos tener en el combate, con un alto consumo de munición, con contingentes grandes, con los medios que hay gran destrucción de medios. Si nosotros somos capaces de estar preparados para esa máxima exigencia, pues digamos, podremos adaptarnos a otras exigencias, como pueden ser las operaciones de lucha contra el terrorismo, mantenimiento de la paz, una pandemia que pueda surgir. Entonces, esa es la principal lección, estar preparados para la máxima exigencia y poder adaptarnos a otro tipo de operaciones. Como militar, ¿le ha sorprendido que en esta guerra de Rusia contra Ucrania, que sea tan estática, donde los avances, bueno, pues hay veces que avanzaron 10 kilómetros, 12 kilómetros, 7 kilómetros, cuando en ese mismo escenario, hace 80 años, era una guerra tremendamente móvil, una ciudad muy grande como es Kharkov, cambió 4 veces de mano sucesivas ofensivas este-oeste, oeste-este, con 2 ejércitos también enormes por aquel entonces. Que ahora se haya retrocedido y se va casi a una primera guerra mundial. Posiblemente esta tenga mucho que ver con que el impulso inicial que pretendía Rusia no lo consiguió, perdióse lo que se llama el momentum, la posibilidad de avanzar. Ucrania consiguió detenerlos y a partir de ahí, sobre todo en la parte rusa, posiblemente les falló la logística, que al final alimentar ese esfuerzo de guerra, pues o no han sido capaces de hacerlo, no han tenido las estructuras, y una vez que se han estabilizado los frentes es muy complicado. También tenemos capacidades nuevas, como son los drones, capacidades de inteligencia y de observación que no había anteriormente, y bueno, los movimientos pues se detectan mucho antes y se van reforzando los frentes con mucha mayor rapidez. Claro, entonces, claro. O sea, posiblemente sea eso, se ha perdido el momentum por parte de Rusia y Ucrania está siendo capaz de contener ese empuje, ¿no?, de un ejército teóricamente superior. A mucha gente le sorprende que aguante tanto tiempo Ucrania frente a lo que se consideraba, al menos en teoría, el segundo ejército más preparado del mundo.
Sí, o al menos el mayor. Sí, porque hay una cosa que se valora, que valoramos mucho en los ejércitos, que es lo que nos llamamos la voluntad de vencer. O sea, cuando tienes un verdadero motivo para ganar una batalla, la potencia de combate es un sumatorio, pero la voluntad de vencer multiplica. Entonces, al final, los ucranianos están luchando por algo en lo que realmente creen, que es por su patria, e incluso por su propia supervivencia como nación. Y, digamos, eso es un valor muy poderoso que están poniendo sobre el campo de batalla. Claro. Bueno, tras lo ocurrido en Ucrania, los países han revisado o están revisando sus planes de armamento, sus políticas de defensa. Esta invasión rusa ha despertado muchos de lo que parecía, bueno, pues un sueño plácido, donde las guerras, mayores o menores, cuando existían eran a miles de kilómetros, no afectaban. Bueno, pues sin embargo ahora dices, bueno, la tengo a muy pocas horas de avión. Valga la expresión, han sacado muchos de su Disney particular. Bueno, la verdad es que las 2 primeras décadas del siglo XXI hemos vivido una tipología diferente de conflictos, donde estaban más en naciones lejanas o naciones en vías de desarrollo, como puede ser Afganistán, o otros tipos de conflictos en África, donde eran más operaciones de estabilización, operaciones de mantenimiento de la paz o de lucha contra el terrorismo, que nos exigían pues muchos menos medios, más tecnología y posiblemente menos munición, y nos estamos enfrentando ahora a un conflicto abierto con un desgaste tremendo por parte de los ejércitos y vuelvo a mi respuesta anterior, hay que estar preparado para esos escenarios exigentes y seremos capaces de abordar los otros un poco menos exigentes. Citaba usted ahora África, donde hay o había, no sé si continúa habiendo fuerzas del regimiento allí en una misión, al menos recientemente hubo. África puede convertirse en un polvorín, bueno, pues lo que es la zona subsahariana, un polvorín desconocido y que de repente dices, Dios mío, esto ha estallado por todos lados. Bueno, África es una zona del mundo donde España, bueno, pues tiene muchos intereses porque al final es nuestro flanco sur. La frontera sur, Y sí que es cierto que se está detectando primero movimientos de grupos terroristas a África que están siendo, pues, digamos, están encontrando allí sus santuarios, y también se está convirtiendo en el escenario de lo que se llama el Great Power Competition, es decir, la gran competición entre Estados Unidos, China y Rusia por el control de estas zonas tan abiertas, con lo cual pues bueno, es un escenario también de preocupación y más para España, dada nuestra situación geográfica, desde luego. Bueno, los ejércitos occidentales profesionales son de tamaño pequeño y muy operativo. Lo que ocurre en Ucrania, ¿pone sobre la mesa la necesidad de ampliar efectivos? ¿Se debería, no sé, potenciando el reservismo? Normalmente el planeamiento de la defensa se hace en base a riesgos y amenazas. Es decir, se empieza por qué necesitamos y luego se empieza a construir, digamos, a vestir esos riesgos y amenazas con capacidades militares. Correcto. Ese planeamiento de defensa se hace habitualmente en el marco del Ministerio de Defensa y entiendo que tenemos un ejército que responde a esos riesgos y amenazas, con lo cual aparte que tenemos que tener un ejército sostenible, pero adaptado a nuestros riesgos y amenazas. Entonces, por eso tenemos el ejército que tenemos. No hay que, digamos, realizar una movilización masiva o tener un ejército más grande o que luego sea insostenible. Alemania y otros países como Dinamarca vuelven a considerar una especie de mili, una especie de servicio militar obligatorio. ¿Esto sería factible aquí? Bueno, al final está en manos del poder político legislarlo o no. En mi opinión, en un ejército cada vez más tecnológico, lo que tenemos que tener es más calidad que cantidad. Entonces, yo creo que la calidad nos la da la profesionalización. Lo que sí que sería necesario sería impulsar un reservismo, pero un reservismo inteligente, y me explico. Un reservismo que nos aporte, unos reservistas que nos aporten las capacidades que necesitamos o, digamos, en las que podemos ser deficitarios.
Y ese reservismo estaría orientado a que la sociedad civil, sí. las personas que trabajan en la calle, puedan aportar su experiencia del mismo trabajo que hacen en la calle. Por ejemplo, sí. pues podemos ser médicos, juristas, sí. mecánicos. Sí. Es decir, una persona que está haciendo su trabajo en la calle puede aportar su experiencia con muy poca formación dentro del ejército, haciendo lo mismo que hace en su vida civil, sí. aportándolo. Eso es calidad, esa es la calidad que necesitamos. Claro. Como ocurre en otros países de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, Francia creo que tiene muchos más reservistas. Sí que es cierto que el servicio militar pues, puede aportar a la base de la sociedad, que al final son los jóvenes, pues la cultura de defensa, un mayor conocimiento de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, yo creo que esa cultura de defensa y ese conocimiento de las Fuerzas Armadas pues lo podemos aportar de otra manera, con conferencias, acercándonos a la sociedad, con las propias juras de bandera de los civiles. Pero bueno, yo apostaría por los reservistas y con unos reservistas de calidad y que nos aporten valor añadido a las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar un poquito de usted, si le parece. Cartagenero de nacimiento, siendo Cartagena una de las principales bases de la Armada, ¿nunca le tentó la Marina? Sí, por supuesto que sí. Yo, cuando hice la oposición para ingresar al ejército allí en el año 91, opté a los 3 ejércitos, a la Armada, al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra. Entonces, bueno, al final es una oposición, asignar una plaza, pero yo hubiese sido feliz en la Armada y en el Ejército del Aire también. Y he sido muy feliz, soy muy feliz en el Ejército de Tierra. Desde luego. Claro. Hijo de militar y padre de militar, ¿qué valores transmite el Ejército? Sí, mi padre precisamente ha servido en la Armada muchos años, ya está retirado, y tengo un hijo que está sirviendo en el Ejército del Aire. Entonces, pues bueno, las 3 armas. Sí. Nos falta el Guardia Civil, que bueno, no sé si en el futuro. Pero bueno, todos andará. Sí que es cierto que el Ejército aporta valores y, bueno, pues fundamentalmente pues, el compromiso, el espíritu de servicio, el compañerismo, y todo eso viene pues, de un amor a España y un espíritu y un deber de servicio hacia los españoles, ¿no? Bueno, aporta, la verdad es que sí, sin duda el Ejército aporta valores. Dentro de una semana, el miércoles santo, es tradicional que una escuadra de gastadores de su regimiento escolten al Cristo Nazareno desde la iglesia de los dominicos. ¿Va a participar de la Semana Santa obetense? Sí, voy a participar de la Semana Santa obetense con mucho gusto, porque bueno, yo soy cartagenero y he vivido la Semana Santa desde niño. Pero no solo en Oviedo, tengo intención de intentar, porque soy convencido de ello, participar en la Semana Santa también de Villaviciosa, de Avilés, de Gijón, pero bueno, por supuesto de Oviedo, que al final es la localidad donde vivo. Es aficionado al deporte y socio del Cartagena, el que llaman por la tele muchas veces llaman el FC, en este caso, ¿no? Este año empezaron mal, aunque con Calero están reconduciendo la situación. Empezamos fatal. Nosotros, también el Oviedo empezó muy mal, cuidado. Los cartageneros somos muy críticos con nuestro equipo y yo creo que el 95% nos veíamos ya en Primera Federación. Pero sí, la verdad es que confían en la salvación. Bueno, Calero la verdad es que ha dado con la tecla, ha sabido adaptar los jugadores que tiene al sistema que necesita y bueno, hemos pegado una remontada impresionante. Tremenda. Yo tengo confianza, pero bueno, también tengo un poquito de miedo, tengo que decirlo. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, estamos 5 por encima, nos viene esta semana el Andorra, que es competidor directo por la permanencia. Y luego pues vendremos aquí a Gijón y vendrá el Oviedo a vernos, a ver si sacamos los 6 puntos. Lo siento por los aficionados locales. Bueno, vamos a ver cómo finaliza. ¿Le ha sorprendido la tremenda rivalidad Oviedo-Sporting que hay aquí? Bueno, ya la conocía. Yo, sí, como digo, desde niño soy seguidor de fútbol y nosotros allí vivimos una parecida entre el Real Murcia y el Cartagena. Bueno, también somos una comunidad uniprovincial. Estamos justo en la otra punta de España, pero bueno, tenemos nuestra capital es interior, tenemos la segunda ciudad de la región que es de costa, con mar, pues bueno, y también tenemos una gran rivalidad deportiva. Claro. Ahora no competimos en la misma categoría,
Pero bueno, sí que cuando volvamos a estar en la misma categoría, espero que sea en el fútbol profesional, pues bueno, seguro que se reactiva Seguro que sí. esa gran rivalidad. Seguro que sí. De lo que yo he visto hasta ahora de Asturias, ¿con qué se queda para recomendar a amigos y familiares? ¿Qué lugar o qué 2, 3 lugares recomendaría visitar? Bueno, Asturias es un sitio increíble. La verdad es que tiene el mar, tiene la montaña, todo muy cerca. Y yo, más que con un lugar, con lo que me quedaría es con la gente. Desde luego, lo digo de corazón, el asturiano es una persona súper amable y muy cercana. Es fácil ir donde sea, entablar una conversación. Aquí parece que no hay desconocidos, enseguida es muy acogedor. Y yo, pues bueno, Asturias todo el mundo lo conoce como un paraíso natural, pero bueno, lo mejor de Asturias son los asturianos, sin duda. Pues muchísimas gracias. Va a estar 2 años, ¿no?, con nosotros. 2 años, sí. 2 años. Pues nada, tiene tiempo para conocer un montón de cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Jesús Martínez Victoria, coronel jefe del Regimiento Príncipe número 3. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues después de las palabras del coronel, nos vamos a publicidad. Y en un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo.